¿Quieres saber cómo maridar los tamales de la fiesta de la Candelaria? Hola, soy el profesor Alan y estás en el taller del bebedor. Ese es un espacio educativo donde platicamos de diferentes temas, pero que siempre están relacionados con las bebidas alcohólicas. Y el día de hoy vamos a platicar de la fiesta del día 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria. Y bueno, primero empezaremos platicando un poquito de qué se celebra y cómo se llegó a la festividad actual. Bueno, se celebra por parte de la Iglesia Católica lo que es la presentación del niño Jesús y lo que es eh, la purificación de la Virgen María, ¿no? Esto es lo que es en sí la fiesta de la Candelaria. Se le llama de la Candelaria porque pues, se prenden velas, ¿no? O candelas, entonces por eso es Candelaria. Eh, Esta era la fiesta, digamos, que trajeron los españoles, pero cuando llegaron aquí a México, a lo que es la zona de Mesoamérica, los indígenas tenían una práctica en esta temporada que era pues bastante interesante porque bueno, febrero, hay que decirlo, es un lugar bastante complicado, ¿no? En ese lugar, febrero es muy difícil en cuestión meteorológica, porque, pues, en esencia, pues, el clima, pues, cambia constantemente, las condiciones climatológicas pueden ser completamente opuestas, de repente puede estar haciendo mucho frío, de repente puede haber calor, puede haber viento, puede llover, puede granizar. Entonces, de hecho, hasta existe el dicho, ¿no? Que dice febrero loco, ¿no? Porque realmente, pues sí, se comporta como de manera no estable. Entonces los indígenas, pues, atribuían todo esto a los dioses y entonces daban una ofrenda de grano, de maíz, básicamente para que los dioses pues, no los trataran tan mal en esta época, sobre todo a dioses como Tlaloc, ¿no? El dios de la lluvia. Y entonces cuando llegan los españoles y ven esta práctica, dicen, podemos juntar la práctica que traemos nosotros, nuestra celebración, con lo que hacen ellos, ¿no? Y entonces ahí en un acto pues, de sincretismo, pues establece ahí la práctica, la celebración tal y como la conocemos actualmente. De hecho, por eso es que se comen los tamales ese día, porque pues a final de cuentas es ofrenda de maíz que daban los indígenas, ¿no? Ahora, ¿quién es el que paga los tamales? Bueno, eso nos lleva a otra celebración de enero, el 6 de enero, el Día de Reyes, donde se come un pan, es un pan así que necesita una rosca, la rosca de Reyes, que tiene un muñequito, ¿no? Y al que le sale el muñequito tiene que pagar los tamales de la fiesta de la Candelaria. Entonces, bueno, pues esa es como la dinámica general de la tradición. Muchas veces los tamales se terminan acompañando de atole, de champurrado, de chocolate, de café de olla sobre todo. Pero bueno, el día de hoy pues estamos planteando un maridaje un poquito diferente, que es un maridaje a partir de bebidas alcohólicas, ¿no? Un maridaje de vino o un maridaje de cerveza. Entonces, bueno, hay muchos tipos de tamales, debe haber varias decenas de tamales, posiblemente no los conozca todos, entonces pues está muy difícil hacer como el mapa de todos los maridajes posibles. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a platicar de los diferentes tipos de tamales, como los más clásicos, los más característicos, y justamente a ellos son a los que vamos a hacerles el maridaje. Entonces empezamos con uno de mis tamales favoritos, que es el tamal oaxaqueño. Es uno de los tamales más complejos que hay por los ingredientes que tiene. Entonces, ¿qué se podría maridar con un tamal oaxaqueño? Bueno, se podría utilizar un vino tinto, porque también son complejos, quizá un Nebbiolo, quizá podría ser un Zinfandel tinto, porque bueno, aquí sí me detengo un poquito para retomar un poquito esta idea. El Zinfandel, bueno, la Zinfandel más bien es una uva tinta, pero el vino más común que se toma aquí en México, que se elabora con esa uva, es el Blanc de Zinfandel, por una influencia de Estados Unidos, que es un vino muy popular allá, de hecho allá surgió, y entonces aquí por la colindancia geográfica, por la cercanía, pues como que lo adoptamos, ¿no? Entonces se toma mucho más Blanc Zinfandel en México que Zinfandel, digamos, clásico, ¿no? O tradicional. Pero aquí no nos sirve el Blanc de Zinfandel,
¿no? Porque es mucho más sencillo. Aquí nos sirve la complejidad de la uva Zinfandel, ¿no? Entonces, esas serían como las dos ideales. Y bueno, si no tiene uno un vino de estas características, pero sí tiene a lo mejor un tempranillo de Rioja, también se puede utilizar, también puede maridar y bueno, razonablemente bien quedará ahí el maridaje con el tamal oaxaqueño. En términos de la cerveza que se podría utilizarse una cerveza stout, porque la cerveza stout tiene mucho cuerpo, tiene mucho sabor, el sabor que tiene es cercano al café, y entonces pues combina muy bien con el tamal oaxaqueño, ¿no? También porque es una cerveza compleja. Entonces, este sería el maridaje que propondríamos para ese tamal en particular. Bueno, y ahí pues sí no hay como una diferencia que yo pudiera decir, no, pues yo prefiero con cerveza o yo prefiero con vino. No, en realidad yo creo que están más o menos a la par, no daría ventaja clara para ninguno de los dos, ¿no? Ahí ya más bien será para el que vaya a hacer la degustación. Otro tamal importante es el tamal de rajas. El tamal de rajas generalmente es un tamal de rajas con queso. Y entonces ahí la uva típica, el vino que se puede utilizar, es un vino elaborado con la uva Chardonnay. La Chardonnay es una uva blanca que tiene sabores de frutas tropicales, ¿no? Con piña, como puede ser la manzana verde, ¿no? Y ese pues va a quedar muy bien con el sabor de la raja en sí. Y bueno, aquí también hago un paréntesis, quizás es una acotación que es pertinente. Quizá no todo tipo de chardonnay sea funcional para hacer este maridaje. Pienso, por ejemplo, en un chardonnay de Estados Unidos. Generalmente tienen mucho sabor o muchas notas a mantequilla. Entonces, esto hace que el maridaje de repente quizá quede muy cargado hacia los sabores grasos. ¿Por qué? Bueno, ahí tendríamos un primer sabor que sería el de la mantequilla, pero el queso también tiene un saborcito un poco graso y la manteca del tamal. Entonces, creo que sí podría desequilibrarse un poquito, entonces tal vez no sería la mejor opción. Digo, habrá quien le guste así. En lo personal yo creo que a lo mejor sí se desequilibraría un poquito. En términos de la cerveza que se podría utilizar, aquí está más o menos sencillo, sería una Pilsner. La Pilsner es una cerveza que es muy fresca. Entonces, igual que pasa con el Chardonnay, se mezclaría muy bien con las rajas en sí y entonces pues el maridaje queda bien logrado, ¿no? Aquí sí, a diferencia de lo que pasaba con el tamal oaxaqueño, aquí yo sí veo una ventaja muy clara de maridar el tamal de rajas con el chardonnay. El tamal de mole es otro tamal muy importante y bueno, es uno de mis favoritos. Pues es un tamal que quizá nos podría llevar a maridarlo mal, porque como tradicionalmente el mole se consume con vinos tintos más complejos, como un Cabernet Sauvignon, por ejemplo, entonces quizá uno podría pensar que tiene mole, lo marido con un Cabernet Sauvignon, pero el problema es que no es el mole solo, es un tamal de. Entonces, en realidad, el sabor del mole sí queda un poco diluido. Entonces, quizá un vino tinto sí, pero más ligero. Quizá un Syrah sea la opción ideal, ¿no? Para resaltar este picor dulzor que tiene el mole. Ahora, en ese sentido, si pensamos, por ejemplo, en la cerveza que podría quedar mejor, aquí sí es quizá el maridaje más fácil de todos, con una cerveza porter. ¿Por qué con la porter quedaría bien? La porter es una cerveza que es muy parecida al stout, pero tiende a poseer sabores más chocolatosos. Y entonces aquí viene un detalle. El chocolate muchas veces se le acompaña con chocolate porque realza los sabores. De hecho, algunos, yo entre ellos, cuando preparamos mole, le ponemos chocolate para que los sabores que tiene el mole queden potenciados. Entonces aquí básicamente sería la misma lógica, nada más que en vez de poner el chocolate al mole como tal, lo toma uno desde la bebida, ¿no? Entonces creo que aquí sí también hay una ventaja clara sobre el maridaje, que la porter sí le queda un poquitito mejor
que el Syrah, ¿no? Sin que estemos diciendo que la recomendación del vino sea mala, ¿no? Digo, igual habrá quien prefiera con Syrah, quizá porque no le gusta la Porter. Bueno, otro tamal muy común en México es el tamal rojo. El tamal rojo, pues básicamente se va a hacer con una salsa de tomate o tomate rojo, pues, también llamado jitomate, que se va a mezclar en esa salsa con varios tipos de chiles. No, no es que sea un solo tipo de chile el que se utiliza para esta salsa. Entonces, ¿qué se podría maridar ahí? Bueno, como es una salsa a partir del tomate, entonces tiene un ligero sabor dulzón. Entonces queda muy bien con un vino rosado, por ejemplo, de Grenache, porque entonces, gracias al dulzor que tiene la salsa, permitiría que los sabores frutales no tropicales del Grenache, que es sí muy diferente a los frutales que tiene la Chardonnay que hablamos hace rato. Entonces, aquí sí creo que eso potenciaría el sabor tanto del vino como del tamal. En términos de la cerveza, quizá una IPA o IPA sea quizá la mejor opción. Esto es porque es una cerveza que es bastante amarga. Entonces, de repente el tamal rojo sí puede estar un poquito más picoso. De hecho, creo que es el más picoso de todos los tamales. Entonces, quizá con el amargor podría reducirse un poquito ese efecto. Y en el caso que el tamal no estuviera tan picoso, entonces quizá potenciaría este sabor como herbal que tiene el mismo chile, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sería una especie como de maridaje como preventivo, ¿no? Tomarlo con IPA y quedaría bastante sabroso, ¿no? En términos del tamal verde, que es otro de los clásicos, bueno, el tamal verde se elabora con una salsa que está basada en lo que es el tomatillo o tomate verde, que es un tipo de tomate que es muy ácido. Entonces, ahí por afinidad, yo creo que le quedaría muy bien un vino blanco como un Cabernet, perdón, como un Sauvignon Blanc, que justamente es un vino que es ácido. Entonces se potenciaría la acidez y se destacaría con esto la salsa verde. Eh, en términos de la cerveza que se podría utilizar para maridarla con este tamal, podría ser una Pale Ale, que esta es una cerveza que es en realidad muy poquito, tiene un amargor muy chiquito, y que quizá el efecto que tendría es resaltar el sabor de la carne. Generalmente el tamal verde se hace con carne de pollo la mayor parte de las veces o quizá con carne de puerco. Entonces, para cualquiera de los dos casos, la Pale Ale seguramente sería una buena idea. Entonces, aquí sí, depende qué es lo que nos interese destacar. Si queremos que resalte más la salsa, pues entonces quizá nos conviene más el maridaje con el Sauvignon Blanc. Si nos interesa más sentir el sabor ahí del pollo o del cerdo, entonces quizá nos convenga más utilizar la cerveza. Bueno, el último de los tamales importantes es el tamal de dulce. Y este, pues en realidad es una familia de tamales, ¿no? Porque, pues sí, hay muchísimos tipos. Digo, el clásico es uno que es de color rosado, que tiene a veces pasas, a veces piña, que pues en esencia nada más tiene azúcar y entonces sí es dulcecito, pero también hay otros que son saborizados y que bueno, las opciones son casi infinitas, ¿no? Digo, hay de nuez, de chocolate, de fresa, de zarzamora, de plátano, es más, en alguna ocasión hasta probé uno que era de limón con crema pastelera, ¿no? Entonces, sí, realmente hay demasiadas opciones y entonces la pregunta es, bueno, para un tamal de dulce, ¿qué podría servir bien? Un vino elaborado con la uva moscatel. Quizá esa sería la mejor opción, porque como es un tipo de vino muy afrutado, entonces seguramente podría casar muy bien con este tipo de tamales que funcionan básicamente como postres. Ahora, también hay un detallito ahí, quizá es una sugerencia ya más, como un poquito más quisquillosa. Si el tamal es de este tipo de tamal de dulce que decíamos, que puede tener piña o puede tener
pasas y que puede tener bastantes. Entonces quizá no solamente quedara bien con una moscatel, sino quizá también, por ejemplo, con un oporto. Como el oporto es dulce, es bastante dulce, quizá podría ahí puentear con las pasitas y resaltar el sabor y sobre todo resaltar la textura, ¿no? Entonces quizá podría ser un maridaje también interesante. Se me ocurre que podría ser bastante sabroso. En términos de la cerveza que se podría utilizar con los tamales de dulce, una cerveza Viena, ahí no hay demasiada complejidad para esta selección. La cerveza Viena es una cerveza que siempre deja un retrogusto un poquito seco, pero además tiene un toquecito en olfato y en gusto, que es como una mezcla entre nuez y caramelo. Entonces, eso establecería una especie como de terreno común, ¿no? Como si fuera un terreno plano, para que ya nada más sobre ese dulzor, pues ya uno pudiera identificar los sabores del tamal particular que está consumiendo. Entonces yo creo que en ese sentido es una muy buena elección, ¿no? Ahora, quiero hacer también ahí una mención especial a tamales que podrían entrar como tamales de dulce. Uno de ellos es el uchepo, que es un tipo, pues sí, es un tipo de tamal en realidad, aunque formalmente pues no es un tamal, pero es como primo hermano del tamal, que se hace ahí en Michoacán, que es se hace con elote molido, entonces queda con un dulzor bastante bajito, ¿no? Es un dulzor suave. Y hay otro que es muy parecido de sabor, que es el tamal de elote, que se elabora en el estado de Sinaloa. Entonces, estos tamales que sí son dulces, pero que el dulzor es más bajo, quizá, sí, con la moscatel podría funcionar, pero quizá también se podría utilizar algo un poco más suave, como podría ser, por ejemplo, vinos elaborados con uvas Airén, que yo sé que en México no es tan común esta uva. Digo, si estuviéramos en España, pues esta uva se consigue muy fácil, vinos con esta uva. Acá en México no es tan sencillo, pero sí es un sabor un poco más suave. Entonces, seguramente quedaría muy bien con estos dos tipos de tamal. Eh, en el caso de la cerveza, pues sigue siendo la Viena la que les quedaría bien a esos dos tamales, digamos, dulces pero suaves, ¿no? Y bueno, pues básicamente estos son los maridajes que quería compartir. Eh, si te gustó el video, pues hay que darle like. Prueba los maridajes y si te gustó o no te gustó o tienes algún comentario acerca de tu experiencia probando estos maridajes, nos lo puedes dejar ahí en la cajita de los comentarios. Si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo. Puedes enviarle este video, recomendarlo a alguien para que lo vea, alguien que quizá le pueda servir, le puede interesar, o esté interesado en probar este tipo de maridajes, digamos, no convencionales. Bueno, podrías enviarlo, y también te invitamos a que revises las listas de reproducción del canal. Tenemos ya muchísimos videos, son más de 600 videos, algunos muy cortitos de 15 segundos, otros de 15, 17 minutos. Procuramos que los videos nunca excedan los 20 minutos, entonces pues, en realidad no son videos realmente tan largos. Y bueno, pues hay de todos los temas, ¿no? De tequila, de whisky, de cerveza, de vino. Básicamente hay, digamos, para todos los gustos. Nada más hay que buscar la lista específica. Y bueno, pues solamente restaría recordarte que bebas con moderación, porque pues en la fiesta de la Candelaria pues, es una celebración religiosa, entonces pues es mejor no pasarse de copas, ¿no? Y bueno, pues en esencia eso sería todo.